Omar Herrero, señor senador provincial doctor Roberto Daniel Alteraz, señoras y señores miembros del Honorable Consejo Deliberante, miembros del Gabinete Municipal, autoridades bomberiles, policiales, escolares, colegas, alumnos, público en general y en especial a todos nuestros queridos veteranos de guerra de Malvinas. Los recuerdos engrandecen a nuestro país, porque la memoria le ayuda a aprender del pasado. En esta fecha se homenajea a los héroes que combatieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982. Una oportunidad para reivindicar la memoria, la soberanía y la libertad. En 1982, el país transitaba una época oscura. Las Fuerzas Armadas habían dejado de lado a la democracia y los derechos humanos de la población, tomando por la fuerza la dirección del país. Los problemas económicos y el empobrecimiento del país aumentaban día a día, haciendo más visibles los conflictos y desenmascarando la realidad. El 2 de abril de 1982, los argentinos despertamos con la noticia de que las Islas Malvinas, aquel pedazo de tierra alejado en el sur del país, había sido recuperada por un sorpresivo desembarco de tropas del ejército como muestra de soberanía. El gobierno inglés reaccionó 6 días más tarde, enviando hacia las islas un ejército superior en número y equipamiento. Desde ese momento comenzó una cruenta batalla entre las tropas argentinas y británicas, desarrolladas tanto por mar como por tierra. Y a pesar de la superioridad de las tropas inglesas, los soldados argentinos demostraron el valor, la fuerza, el sacrificio, luchando hasta el cansancio por la soberanía nacional. Y después de 2 meses de duro combate, forzaron la rendición de las tropas argentinas el 14 de junio de 1982. Hoy el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta, y el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestro derecho y soberanía a través del diálogo consensuado y sostenido, con la convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz. Es necesario cultivar en las nuevas generaciones, en nosotros y en especial en los jóvenes, conocimiento sobre nuestros derechos y un sentimiento de pertenencia, de respeto hacia un pasado que forma parte indefectiblemente de nuestro presente. Recordar los hechos y a las personas de la gesta de Malvinas es volver a la vista que sin memoria no es posible construir la personalidad de todo ser humano, y sin tradición jamás edificaremos la personalidad colectiva de nuestra nación. No olvidemos nuestro pasado, aprendamos de él y valoremos la paz, la libertad y sobre todo la vida. Somos conscientes de que estamos en deuda con cada soldado de nuestra patria que derramó su sangre en este territorio, pero nunca dejaremos de reclamar lo que nos pertenece, convencidos desde lo más íntimo de nuestro ser que las Islas Malvinas fueron, son y serán Argentina, y así debemos transmitirlo a las nuevas generaciones. Muchas gracias. El cometido de la hora también nos tiene presente cada cruz que simboliza un soldado caído y esa foto que tenemos del cementerio de Darwin y el mensaje que dice: solo Dios sabe de él. La Argentina ahora tiene el cometido de poder trabajar para poder identificar a cada uno de los soldados caídos en Malvinas y que dejaron su sangre derramada en las irredentas tierras. En la continuidad del acto, hará uso de la palabra en representación del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Saladas, el concejal Walter Marcelo Vega. Buenos días. Señor Intendente Municipal, don Santos Omar Herrero,
señor senador provincial, doctor Daniel Alteraz, señores y señoras concejales, miembros del gabinete municipal, autoridades y miembros de instituciones educativas, policiales, bomberiles, eclesiásticas, señores y señoras del público en general, y muy especialmente a los veteranos de la Guerra de Malvinas y familiares de Marciano Verón. El 2 de abril es una fecha cara a los sentimientos de argentinos y argentinas, ya que se homenajea a ellos, los veteranos y caídos de la Guerra de Malvinas. Para homenajear a estos combatientes que fueron enviados a una guerra casi sin instrucción previa, debemos ver cuáles son las aristas que ésta tenía y cuáles eran los intereses que llevaron a nuestra nación a provocarla, y de esa manera poder reflexionar sobre nuestro pasado reciente. En esos años, la Argentina se encontraba gobernada por la más horrenda dictadura militar. Estos represores que nos gobernaban se encontraban en la peor instancia de su gobierno. Un régimen sin sustento y debilitado, sin posibilidades de proyectarse en el tiempo, que se escudó en un tema sensible para los argentinos, intentando acercarse a la consideración popular, utilizando en sus discursos las palabras patriotismo, valor, soberanía, que siempre calan hondo en el pueblo argentino. El acto de ir a una guerra fue un crimen dictatorial que no debe empañar la fecha que hoy conmemoramos. La soberanía de estas tierras australes debe ser recordada todos los días, ya que nuestra Constitución Nacional expresa que la recuperación de las Islas Malvinas es objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Pueblo que, además de reivindicar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, debe homenajear a los principales protagonistas de esta fecha tan especial, sin olvidar el factor negativo de la decisión política y militar de ir a una guerra con muchas falencias. Oficiales y soldados inexpertos, el clima hostil, el pésimo abastecimiento, una infraestructura militar en decadencia y contra una potencia armada superior, potencia del Reino Unido, que, desoyendo todo intento mundial de descolonización de las Naciones Unidas, aún hoy continúa con su discurso imperialista para justificar sus piratas pretensiones sobre nuestro suelo, ubicado a miles de kilómetros de la plataforma continental inglesa. Dejando de este lado este contexto histórico, me referiré a los que, sin quererlo, se convirtieron en los verdaderos protagonistas de esta burda acción política del Estado argentino. Los oficiales, suboficiales y soldados de todas las fuerzas que combatieron en las Islas Malvinas. Estos combatientes, algunos de ellos habían elegido ser militares de profesión en alguna de las armas: Fuerza Aérea, Ejército, Armada, Prefectura, Gendarmería. Pero muchos eran jóvenes que circunstancialmente se encontraban realizando el servicio militar obligatorio, la colimba, como todos vulgarmente la conocemos. Todos se vieron envueltos de manera obligada a defender con sus vidas la soberanía sobre el territorio austral de las Islas Malvinas. Esta defensa de nuestra soberanía en aquellas y lejanas y queridas tierras argentinas fue realizada con determinación, valentía, coraje, arrojo, todos valores que siempre distinguieron a nuestro pueblo cuando tuvo que defenderse de algún poder invasor. Debemos alzar la bandera de la memoria y poner en valor lo que nuestros combatientes
realizaron durante la heroica gesta malvinense. No debemos olvidar a los 649 caídos, como Marciano Verón, integrante del Escuadrón Alacrán de Gendarmería Nacional. Pero tampoco debemos olvidar a los muchos que volvieron. Esos jóvenes, hoy convertidos en hombres, algunos presentes en este lugar. Este recuerdo tiene que convertirse en reconocimiento. Un reconocimiento al heroísmo con el que defendieron a la patria cuando ésta la necesitó. Reconocimiento que finalizada la guerra no recibieron, ya que cuando volvieron, los mismos generales que desde sus oficinas los enviaron a la guerra, sabiendo que ellos no estarían allí, los ocultaron, como si la defensa de la patria fuera sinónimo de vergüenza. No es así. De la defensa de la patria que ustedes realizaron, el pueblo argentino debe estar orgulloso. A ustedes, veteranos, se les debe rendir honores cada vez que se pueda, cada vez que lo crucemos en alguna calle de nuestra ciudad, cada vez que nombremos a Malvinas. Como también se les debe homenajear en el ámbito internacional, no renunciando a los justos reclamos y pretensiones de soberanía sobre esas tierras australes. Argentina debe continuar haciéndolo en defensa y protección de nuestros recursos naturales frente a la explotación ilegal de nuestra pesca e hidrocarburos realizada por el invasor imperialista. Pero siempre ese reclamo debe ser por la vía pacífica del diálogo y de la diplomacia internacional. Nunca más enviemos a nuestros jóvenes a la guerra. Y siempre, siempre recordemos al mundo entero que las Islas Malvinas, por justos títulos históricos, políticos y geográficos, fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias. Estamos transitando y recordando el 35º aniversario de la gesta de Malvinas. También ellos, cuando regresaron al continente, nuestros veteranos de guerra, y volvieron en silencio a cada uno de sus pueblos, desde Saladas se formó hace 34 años y 7 meses el Centro de Veteranos de Guerra Sargento Marciano Verón. Es un dato importante porque ellos se buscaron para poder empezar el camino de reinserción social. Y así lo hicieron, pensando en cada uno de sus hermanos combatientes. En representación del Ejecutivo Municipal, hace uso de la palabra la directora de Turismo y Medio Ambiente, profesora Natalia Tamara Esquivel. Señor Intendente Municipal, señor Senador Provincial, señores concejales, señores miembros del Gabinete Municipal, señores combatientes y familiares de los caídos en Malvinas, autoridades eclesiásticas, autoridades policiales, autoridades bomberiles y demás autoridades presentes, señores directores, docentes y alumnos de las distintas instituciones educativas, señoras, señores, público en general. El 2 de abril de 1982, por la sangre de un soldado argentino, la patria fue redimida de muchos años de vasallaje. El 2 de abril de 1982, una patrulla de 16 hombres y su jefe produjo la rendición del usurpador, de tal vez en esos momentos el imperio más poderoso del mundo. Valga ese solo hecho para orgullo y honor del pueblo argentino. Y comenzó aquella guerra, a la que el poeta llamó la bella gesta de abril y la última guerra romántica del siglo, porque fue peleada con el coraje y
y el desinterés que brotan de la estirpe sanmartiniana, de la gallardía rebelde del gaucho, de las cuentas de un rosario y del saber que la guerra justa la ganan los justos aunque no triunfen. Y así, durante 74 días, Argentina, a su modo, vivió su primera guerra de verdad contra un poderosísimo enemigo. La peleó, la sufrió y la lloró, hasta que en una verdadera nueva invasión como en 1806, 1807 y 1833, Inglaterra arrancó los colores del cielo e izó la bandera pirata. Ese día, 14 de junio de 1982, fue la derrota de una batalla. Allí quedaban 649 argentinos, miles de heridos, sombras y dolores en los que volvieron, en sus familias, en sus noches y en sus desvelos. En 1982, un grupo de dictadores tuvieron esa decisión equivocada, planearon y ejecutaron una guerra ocultando sus verdaderas intenciones. Pero estuvo también la lealtad, el valor, el patriotismo y el sacrificio generoso de nuestros soldados, miles de soldados que no dudaron en responder al llamado de la patria. Por eso podemos decir que Malvinas es un altar al heroísmo de su pueblo, que como en los orígenes de su corta historia, supo forjar hombres capaces como nuestros veteranos de guerra o los caídos en combate que dieron su vida y se inmolaron por nosotros. Hoy, los argentinos de toda condición debemos encender en nuestros corazones una llama de homenaje a nuestros hermanos que dejaron su vida en Malvinas, a los muchachos que día tras día se fueron quitando la vida por el olvido, a los que se sintieron en soledad, a los que dieron vuelta a la puerta, a los que para algunos solamente existe el 2 de abril y a los que para la mayoría de los argentinos existen y deben existir todos los días, porque son el reflejo de lo que no puede volver